Blanco. Bueno, primera implicación es la profundización de la fractura del poder profundo estadounidense, de sus grandes corporaciones y no solo, de todo lo que compone el poder permanente, incluso el que no pasa por elecciones, ¿no? Por procesos electorales. Una ruptura. Esa es la primera. La otra es el esfuerzo por una reestructuración geopolítica a partir de su crisis interna y de su propio declive. Un plan interno primero de asalto a las instituciones, no solo por la vía electoral que lo logró, en el sentido de que controló todos los poderes del poder electivo en los Estados Unidos, sino sobre los mecanismos que inciden globalmente y internamente. Es usando todas las artes para desplazar al otro grupo. Entonces, ahí entra la CIA, ahí entra el Pentágono, ahí entra la OTAN misma, ahí entra la USAID, entran todos esos mecanismos, ¿no? Y eso está en una fuerte disputa. Los que se sienten, los que están desplazando, resisten, y esto plantean una ofensiva violentando toda institucionalidad y toda legalidad. Sí, pero hay también un impacto hacia Europa. Claro. La Unión Europea tiende a desaparecer como grupo, la OTAN también a desarticularse. ¿Por qué al decir en la reestructuración geopolítica? Bueno, nos desentendemos bastante de las naciones, de la ONU, de la propia Unión Europea. Después de sacrificarla, le dan la patada, ¿no? Entiéndase ustedes como puedan. De toda institución que sea que tenga carácter supranacional. Exacto. ¿Por qué? Porque ya en el elemento ideológico de esto, lo que están planteando es el centro del mundo, Estados Unidos, ¿no? Es pasar de un sistema, ya no apostar al sistema occidental que hizo incluso, que ellos hegemonizaban, sino a intentar hacer de Estados Unidos un gran imperio capitalista que predomine sobre todo lo demás. Sí. Bueno, también el reconocimiento de China, de Rusia como una potencia respetable que hay que tomar en cuenta, la propia China. No, pero en la China hay un elemento que hay que entender en esto. Me parece que Rusia pasa a ser reconocida como una potencia tolerable, sí. Y con la cual entra la competencia, pero entra también la colaboración, dentro de la lógica de Trump, ¿no? Y de ahí todo el tema de la negociación de la guerra de Ucrania. China pasa a ser el enemigo principal. Porque es la mayor amenaza de que ellos no puedan ser los primeros y los principales. Pero entonces América Latina, se refuerza la idea de América Latina y el Caribe como patio trasero. Entonces una fuerte presión sobre América Latina. Una actitud favorable a una distensión con la India. Tratan también de dividir los BRICS, ¿no? Eso está muy... La demonización de la migración. Oh, claro. Eso tiene que ver con el tema latinoamericano y con el tema llamado tercermundista, ¿no? La inmigración es un gran enemigo. No queremos esos negros, esos mestizos aquí, con toda la cultura despreciativa de la ideología de la supremacía blanca. Y África pierde prioridad en la política internacional. Bueno, es que Estados Unidos no tiene el peso que tiene Europa Occidental sobre lo que están siendo afectados por el resurgimiento de África. Básicamente los ingleses y los franceses. Le están destruyendo todo se está desmoronando todo el sistema neocolonial que todavía en África tenía un peso terrible. Bueno, el énfasis, como decíamos, en Estados Unidos como gran imperio, no ya el imperio, el sistema imperialista occidental estructurado, prefieren a la Europa dividida, porque aquí hay un tema. El hecho de que Estados Unidos emerja y diga, yo me pongo a fortalecerme yo y a ser el hegemónico,
también crea determinadas tendencias. Como los europeos ven que cuando le sacan el pie y lo intentan dividir, hay un esfuerzo que no se sabe qué resultado va a dar, pero se está dando, para permanecer como Europa, como Unión Europea, pero como bloque. Bueno, eso es parte de la continuidad de la lucha entre los dos sectores del Estado profundo. Sí. O sea, el Estado profundo visto desde un punto de vista más amplio, no en Estados Unidos nada más, sino en el sistema occidental. Claro. Y por lo que tú decías, además, está la adversión a los BRIC. Sí. Una actitud más positiva hacia la India. Pero y en el caso del Medio Oriente, en el imaginario ideológico del trumpismo, Israel es el pequeño Estados Unidos en el Medio Oriente. Y ahí hay una alianza de tipo carnal, vamos a decir, esencial. Sí. Los enemigos de Israel son mis enemigos. Sí. Y en consecuencia no podemos permitir que Irán siga ascendiendo. Entonces pasa a ser un gran enemigo Irán. Ahora, todo eso tiene una impronta. Entre otras cosas, sin proponérselo, Trump está impulsando el modelo de multipolar, sin proponérselo. Está impulsando. Yo diría, porque la multipolaridad se produce, es una expresión también de la propia crisis de la hegemonía norteamericana. Y es previo al trumpismo. Sí, claro. Es previo al trumpismo. Ahora, el trumpismo, al plantear una política de tratar de eliminar la superestructura transnacional, supranacional, sí. y poner el énfasis en que cada potencia tenga su propio escenario, eso en los hechos genera una tendencia mayor a la multipolaridad y al multilateralismo, ya sea con las potencias cada uno como sí, esto está por verse, o también porque ¿cuál va a ser la reacción? Yo quisiera que eso lo tratáramos sobre todo en el último bloque, pero hay que irlo pensando desde ahora. Sí. ¿Cuál va a ser la reacción del conjunto de los BRIC? De lo que hablábamos, la reacción del conjunto de Europa frente a todo esto. Por eso puede ser una multipolaridad compleja. Sí, porque a todo esto nosotros estamos hablando de lo que Estados Unidos decide, lo que Trump, el proyecto de Trump, pero la reacción de los demás todavía no se conoce con claridad, porque ni siquiera China no ha dicho nada, ha estado en silencio. Con la paciencia oriental. Con la paciencia oriental. Y los mismos hindúes. Y se sabe que los rusos, el proyecto no es una simple repartición, porque la diferencia del BRIC es que el BRIC propone un sistema de relación de respeto y de solidaridad y de cooperación entre los diferentes sectores del mundo. Estados Unidos quiere la mayor fractura por espacio para las grandes potencias. Y entonces jugar en esa relación, sin ningún sistema, sin ningún bloque mundial. Pero hay tendencia también a los bloques. Entonces entraríamos en un tercer segmento ahora, en qué de realidad tiene esas pretensiones, ¿no? Y cuánto de fantasía no hay en esta expresión ideológica del capitalismo que se está llamando trumpismo, ¿no? Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, tiro